en la vida, cuando uno va disfrutando lo que hace, uno no tiene competencia, ya sea en la parte deportiva, ya sea en la parte empresarial o en la parte de vivencia. ¿Por qué? Porque uno siempre va mejorando. Y cuando vais mejorando, vais aprendiendo muchas más cosas y eso te hace sentirte más integral, te hace ser una persona con tu autoestima alto, tu ego empezáis a controlarlo y al final todo lo que hacís lo hacís por pasión y no lo hacís por egocentrismo y no lo hacís por capricho. Y cuando uno es capaz de separar todas esas aristas es porque vamos haciendo las cosas bien y eso te va mostrando muchos más resultados, te va trayendo muchas más pruebas. Inconscientemente te das cuenta, la gran mayoría, hasta de los mismos amigos, te das cuenta que decir lo que yo soñaba era más pequeño de lo que hoy día estoy consiguiendo. Hoy tenemos a un gran invitado, Adolfo Almarza, conferencista profesional, paraciclista, medallista panamericano y embajador de los Juegos Panamericanos Santiago 23. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola Nano, muy bien aquí, contento con esta gran invitación de tuya, así que muy contento. ¿Estás soltero? ¿Estás casado? No, llevo pololeando en relación 7 años, 7 años, así que estamos juntos, un lindo proyecto de vida, ya no aguantamos los años más duros, así que no, estamos contentos, vamos avanzando bien. Y hoy en día están viviendo juntos. Sí, sí, incluso llevamos 7 años viviendo juntos. Ya llevamos harto rato ya viviendo juntos, una buena compañera, Paulina ahí, siempre acompañando a todos, pero bien. Ya, pronto vamos a pasar de soltero a casado probablemente. Hay posibilidades de todo, uno nunca sabe en esta vida lo que puede suceder. ¿Ah? Está bien, está bien. Oye, cuéntanos, Adolfo, ¿cómo era el Adolfo cuando chico, antes de los 12 años? Bueno, yo creo que el Adolfo cuando chico, no creo, era, bueno, hasta el día de hoy, yo creo que traigo muchas características de cuando chico, inquieto, alegre, yo creo que una de las cosas siempre positivo, siempre con ganas de cruzar esa rayita de lo que es el límite. Bueno, desde muy chico también siempre vengo del campo y entonces en el campo yo creo que uno pasa una bonita infancia, grandes amigos, voy a andar a caballo, te vais para el cerro, compartís con todos tus amigos de la infancia. Y bueno, acá los papás cuando chico uno, cuando viví en el campo también te dan permiso para hacer muchas cosas, entonces yo creo que eh, uno aprende muchas cosas, desde, te digo, desde abrir un portón, desde de repente martillar, saber ocuparse de rucho, cosas que igual son medias peligrosas, pero cuando uno vive en el campo, cuando chico se la arregla y eso te va enseñando muchas cosas en la vida. Buena pregunta me hiciste porque en algún momento una de las cosas que rescaté, que he rescatado, es que cuando chico me caía, me paraba, me daba impulso, mis amigos también éramos todos de la misma manera. Era como lo dice el papá de un amigo, ustedes eran alzados, eran sin ley cuando, entonces, pero siempre fuimos respetuosos y yo creo que muchas cosas las aprende uno cuando chico. Imagínate, también fui muy desordenado. En el colegio a los 5 años tuve mi primer tex cerrado. ¿Por qué? Estaba columpiándome y yo tenía esa costumbre de columpiarme cuando iba en el aire, me soltaba. Pero llegó un momento que el columpio iba muy arriba y estaba columpiándome con mi hermana en la sala de kinder, donde están los juegos y todo. Y fue mucho, lo elevamos mucho, no funcionó como siempre lo practicamos y de repente desperté en el hospital teniendo tan solo 5 años. O Entonces, sea, ay, un Adolfo que en el fondo pasaba la mayor parte del día afuera de la casa haciendo un montón de cosas y sí, probablemente a tus papás les costaba que en el fondo entraras, que hoy en día nosotros vemos al revés el tema, los niños están metidos en computador, en consola y cuesta que salgan, tú eras al revés. no, sí, siempre fuimos al revés, incluso desde muy pequeño también. Siempre me di con neurólogos, los pediatras, entonces tenía muchas pilas. Habían veces que dormía muy poco. Pero nunca pasó más allá. El dormir poco igual para mí significó, para mi familia significaba algo, porque imagínate, me acostaba a las 9 de la noche, a las 6 de la mañana ya estaba en pie,
a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana estaba ya con las pilas puestas, y malo para dormir siesta, entonces siempre tuve una vida muy activa desde pequeño, y los amigos Oye, igual. empezaste a practicar deporte. De hecho, a los 12 años tuviste un accidente, ¿cierto? Que te dejó sin tus dos piernas. ¿Cómo fue el accidente? ¿Bajo qué contexto fue? Mira, nosotros fuimos a jugar básquetbol a Argentina. Era la segunda vez que salíamos fuera del país gracias al deporte y para la gran mayoría de mis compañeros éramos como, para muchos nosotros éramos la primera generación que tenía esta oportunidad de viajar, compartir distintas culturas. Imagínate, a los 12 años de edad para mí significaba volar en avión o ir a otro país significaba mucho. Y bueno, después de este viaje, de cuando ya veníamos de regreso, todos muy contentos, y veníamos con una linda historia que contar. El año 2000 no había la comunicación que hay hoy en día con la tecnología, entonces todos teníamos una historia muy bonita que contar con los amigos, con la familia. Y bueno, veníamos en un bus y ese bus lamentablemente el chofer se queda dormido provocando un accidente. Fallecieron tres compañeros de equipo, fallecieron tres amigos y bueno, fue durísimo, fue durísimo. A mí me toca perder mis piernas y me toca enfrentar una vida totalmente nueva, algo que uno a veces lo puede explicar, pero cuando la gente nunca lo va a entender, porque realmente son momentos durísimos, son momentos que hay veces que digo yo, no sé cómo uno puede aguantar esos momentos en ese instante, porque después la cosa se va superando, uno va aprovechando la oportunidad, pero el momento que pasa todo este tipo de situación es un momento durísimo, es un momento duro, es un momento que uno lo puede explicar, pero el momento que la persona lo pueda llegar a sentir o imaginar es casi imposible, yo creo. Sí, sobre todo, esto fue cuando tenías 12 años, eras un 12 niño. años. Sí. Eh, bueno, me imagino que fue súper traumático todo el accidente en sí, pero cuéntanos también cómo fue enfrentarte al que te dijeran, oye, quedaste sin tus dos piernas, probablemente no vas, o sea, no probablemente, no vas a poder hacer el deporte que hacías antes. ¿Cómo lo enfrenta un niño de 12 años? ¿Qué procesos tiene que pasar para poder reinventarse y decir, ok, esto ya quedó atrás, esa era mi antigua vida, ¿cómo lo hago para hacer de esta nueva condición física mi vida? Buena pregunta, Nano. Yo creo que ni un periodista me había hecho una pregunta tan bonita, porque al final eso es lo importante. Yo creo que lo que tú me acabas de preguntar es como el desenlace de todo este procedimiento y me lleva a imaginar muchas cosas de las cuales en algún momento todavía uno las siente, las vive, pero de distinta manera. Y yo creo que una de las cosas que me ayudó bastante, bueno, primero cuando me dan esta gran noticia, los médicos me dicen que quedo sin mis piernas, que de aquí para adelante, porque generalmente cuando te están dando una noticia, todo esto se trata de maquillar un poquito. Y hay veces que las cosas te las pueden maquillar, pero tú te das cuenta que aunque te las maquillen, no va a cambiar nada. Acá cuando los médicos me dan esta respuesta, me dan el diagnóstico de lo que yo sufrí, el mundo se me vino abajo. Yo pensé que toda mi vida de aquí para adelante iba a depender iba a estar en en una camilla postrado, eso es lo que imaginaba. O también imaginaba que nunca más iba a poder caminar, que nunca más iba a poder hacer nada. Si se me vino eso a la cabeza, tenía 12 años de edad, no conocía nada de inclusión, no conocía, había visto muy pocas personas en silla, no conocía nada de lo que es ¿cómo se puede decir?, de la discapacidad. Entonces para mí fue un golpe grandísimo, fueron 2 semanas muy duras, lo pasé mal, lo pasé muy mal, yo creo que hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca he vuelto a sentir esas emociones, esos sentimientos. En algún momento, Nano, te cuento que en algún momento lo único que quería era seguir durmiendo, no despertar nunca más, tenía 12 años de edad. Era, le preguntaba acá, yo soy una persona muy creyente, le preguntaba a Diosito, ¿por qué me pasó esto a mí? Diosito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no me daba una respuesta. Le preguntaba a los médicos, tampoco me daba una respuesta, solamente tuviste un accidente. Nunca me dio una respuesta. Pero llegó un momento que mis padres, yo los veía tan mal a mis papás, que llegaban tristes, se iban tristes,
Y en esos momentos también mis padres tienen la oportunidad de conocer a un señor y también tengo la oportunidad yo de conocer a este señor. Y este señor también había tenido una amputación de sus piernas. Él se puede comunicar con mis papás, pueden juntarse, y le muestran también que él tiene una vida totalmente normal, que perdió sus piernas, pudo hacer su rehabilitación y pudo salir adelante. Y bueno, y el hecho de cuando lo conozco y tengo la oportunidad de poder estar en una pequeña instancia, 15, 20 minutos, no más que eso, me hizo un cambio de switch, pero el cambio de switch me lo hicieron las siguientes conversaciones, cuando yo me doy cuenta que mis padres, que mi papá, mi hermana y toda mi familia andaba triste porque me veían triste a mí. Desde ese momento dije yo tengo que aprovechar la oportunidad de aquí para adelante, tengo que sacar fuerza, tengo que forjar forzar una sonrisa para poder cambiar esa vista de mis papás. Y fue tanto que llegó un momento que me empecé a creer el cuento, voy a empezar a salir adelante, voy a empezar a aprovechar la oportunidad, vamos a empezar la terapia. La terapeuta, la kinesióloga Cecilia Palma, en ese instante fue un pilar fundamental, el doctor Barrolé, que también estaba ahí cabecero. Siempre me enseñaron desde muy pequeño, cuando te pase algo, vamos a la persona indicada. Si te sentís mal, llamamos al psicólogo. Si te duelen las piernas, llamemos al traumatólogo. Si querías hacer pipí o querías la chatita para depositar, llamamos la enfermera, acá, de alguna u otra manera. Y ellos siempre me recomendaron que no traspasara mis cosas a las demás personas porque como que para qué íbamos a preocupar más la mamá, el papá y la hermana y la familia. Y créeme que eso me sirvió bastante. Desde ese momento aprendí el dicho que después grande lo pude saber, pasteleros con sus pasteles. Entonces yo creo que nunca cargué a mi familia de una manera emocional. Mi mamá siempre fue firme al lado. Mi papá muchas veces estuvo mucho más débil que mi mamá emocionalmente, que lo sentía, lo apreciaba. Y en el momento que también este señor me dice que de aquí en esta nueva vida sin dolor no hay recompensa, pero eso tengo que metérmelo en la cabeza y tengo que llevarlo a la práctica. Y el primer día que lo llevamos a la práctica en la terapia, me doy cuenta que realmente es así, que sin dolor no hay recompensa. Y ahí donde me hace mucho sentido la primera palabra, la primera pregunta que me hiciste. ¿Cómo era el Adolfo Marza de antes? Y ahí es donde me doy cuenta, uno siempre en el campo escucha que uno tiene que ser un animal, un bruto en el sentido para trabajar en el campo, porque uno tiene que ser duro, el campo realmente es duro, las personas que se dedican a trabajar en el campo. Y bueno, y siempre rodeado de un mundo de personas de este nivel, me metí eso en la cabeza, uno tiene que ser duro, este señor me dijo que sin dolor no hay recompensa, y empecé a aguantar todos esos dolores en una primera instancia. Hay días que ya hay llorando por las molestias, porque no hay un avance, porque no hay un proceso. Y lo empecé a llevar, a asimilar, y después cuando ya lo hago parte de mi vida, de ahí para adelante cambia por completo todo, cambia por completo todo. De ahí empiezo a los 12 años de edad, imagínate, me dicen los médicos que me voy a demorar un año en aprender a caminar, porque son las dos piernas, el proceso era mucho más lento que una sola pierna, porque el apoyo es totalmente distinto, es todo totalmente distinto. Entonces acá yo no tenía un pilar fundamental para apoyarme, entonces las dos piernas eran mi pilar fundamental y los dos estaban débiles. Y créeme que fue tanto lo que le metimos que esos 12 meses los pudimos transformar, incluso esos 12 meses de terapia que me dijeron que me iba a demorar, lo transformamos en un mes y medio. Y eso, desde el momento que tuve mi accidente a los 4 meses ya después, que estaba caminando de forma independiente sin ayuda de nadie y nadie. Y créeme que de ahí las respuestas que aprendí de los médicos, de todas las personas, de los profesionales que se unieron, que estaban en ese momento, me empezaron a decir que las metas, los números, las proyecciones se las hace uno mismo. Pero eso va a depender de la alegría, depende de muchos factores que yo sin querer lo aplicaba, por necesidad propia lo aplicaba, pero nunca pensé que iban a ser cosas tan power y tan fundamentales que hasta el día de hoy día yo me siento una persona, tengo 35 años de edad, me siento una persona integral, nunca terminamos de aprender, siempre estamos aprendiendo, pero hoy día esta gran prueba a los 12 años de edad me creó una mente tan fuerte que
desde muy pequeño empecé a controlar las emociones y yo creo que esa ha sido una de las herramientas fundamentales que he aprendido. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy puedo controlar las emociones, soy más fuerte de mente que las emociones es muy difícil que me la ganen, pero no te digo que sea imposible, en algún momento a lo mejor me va a tocar cuando me toque alguna fibra, pero, pero eso lo aprendí desde muy pequeño, desde la infancia, y después lo tuve que aplicar en la rehabilitación. Y el hecho de yo querer ver a mi familia y a las personas que me iban a visitar, las quería ver contentas. Habían días que estaba triste, muy triste, pero la sonrisa no me la sacaba nadie. Y esa sonrisa, para mí, hasta el día de hoy significa mucho. No, claro, bueno, te tocó madurar muy joven, muy de niño, a los 12 años. Y claro, estábamos hablando hace poquito con Gustavo Servino, uno de los 16 accidentados en los Andes, y decía que la emoción más fuerte es justamente la risa, los chistes, y así fue como ellos por lo menos pudieron mantener un buen clima dentro de esos 72 días que tuvieron ahí. Te quería preguntar, tú tocaste un tema importante. La familia se empezó a venir abajo porque tú estabas tristes. ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo fue el impacto de tu accidente en la familia? Porque hay muchas familias que no logran sobrellevar esto y los papás se separan, terminan todos peleados, queda la escoba. ¿Cómo lo hicieron ustedes como familia y cuál fue el impacto del accidente? Mira, yo a los 12 años de edad, yo muchas veces, mis padres nunca, bueno, yo creo que mis padres fueron súper realistas en todo lo que sucedió y bueno, tuvimos la oportunidad siempre de estar con grandes profesionales, los profesionales siempre están, pero yo creo que uno tiene que ser ordenado, ser disciplinado, en qué sentido, en hacerle caso a lo que un profesional te plantea. Mi mamá en ese sentido siempre ha sido súper matea, lo que ella se propone lo hace y lo que le dice las personas también lo hacen mi papá igual. Y fueron al pie de la letra como corresponde. Yo nunca vi a mi mamá llorando conmigo al lado mío. Sí, la podía ver triste de repente, un poquito apagada porque estaba todo el día conmigo. Mi papá siempre estuvo trabajando, siempre fue un buen equipo de trabajo. Habían días que mi papá no podía estar conmigo en el hospital, pero yo sabía que él estaba trabajando, mi mamá hacía otro rol. Entonces el trabajo en equipo yo inconscientemente lo vivía día a día. Aparte, mi papá es independiente, entonces el trabajo también es un poco más duro cuando uno trabaja independiente. Pero siempre la gente de todo el sector también me apoyó bastante, lo apoyaban a ellos. Y entonces en ningún momento mi familia estuvo sola. Eso primero que todo, siempre estuvo muy acompañado. Pero la mentalidad de ellos, el hecho de querer verme a mí bien, yo creo que le hicieron tanto caso a los médicos, al psiquiatra, al psicólogo. Mi papá tuvo 3 años durísimos, él también tuvo con tratamientos psicológicos, fue muy duro para él. Y yo lo acompañaba también a sus sesiones de vez en cuando. Y 12 años uno ya se da cuenta de todo. Hoy día los niños se dan cuenta mucho antes, pero a los 12 años yo creo que uno sabe tomar un poco las decisiones. Y el hecho de ver a mi papá, man, es que algo yo no puedo explicar, pero es muy difícil que lo entienda. Por ejemplo, yo a veces veía a mi mamá que estaba al lado mío en la rehabilitación y yo no daba más, ya no daba más, nano, de verdad no daba más. Pero el hecho de que yo quería ver que mi mamá tuviera una sonrisa que me viera y que el doctor o la kinesióloga me dijera, bien, yo no quería esto, pero vamos avanzando mucho más rápido. Cuando ellos me decían, hoy día avanzamos mucho más de lo que pensábamos, chuta, ver a mi mamá, su cara de felicidad, puta, yo ahí me daba por pagado. Veía a mi papá cuando venía mi papá, me sacaban, me decían, oye, te vamos a sacar los medicamentos para los dolores, porque de repente me tenían que hacer intervenciones quirúrgicas para poder amoldar los muñones, de repente aparecía algo imprevisto que también se tenía que hacer. Y bueno, me decían, vamos a sacar los medicamentos, ¿te duele? Y yo me decía, no, no me duele. Entonces, y cuando ya me decían, no, no me duele, ese solamente no me duele, y estaba mi familia alrededor, chuta, era como que, pero yo por dentro estaba dolorido y me seguía doliendo, pero yo solamente el hecho de poder verlos bien, eso fue una de las cosas que me motivó y de ahí para adelante, cuando ya ellos me empiezan a ver bien, empiezan a hacerle caso mucho, le hicieron mucho caso,
fueron tan muy bien al pie de la letra con lo que le decían los médicos y todas las personas, que empezaron a tratarme, en ningún momento tuvieron que incluirme como una persona con discapacidad que la estamos adaptando, sino que siempre me miraron de la misma manera. Cuando ya me dan de alta, cuando ya empiezo a ir a la casa, me trataban igual que todas las personas. Incluso las personas de afuera eran las que me hacían sentir un poco como el pobrecito. Mis papás nunca me miraron como un niño pobrecito, de repente me tenían que retar, me retaban, pero siempre estuvieron a mi lado, apoyándome en cada momento, necesitáis esto, y de repente les pedí ayuda para hacer algo, y ellos me decían, hijo, el doctor, la kinesióloga, me dijeron que tú lo podías hacer solo, y tú lo hiciste solo, hazlo solo, vamos, vamos, hazlo solo. Y ellos me motivaban a hacerlo, a seguir haciendo las cosas. Qué, Fueron, qué fueron impor- super power eso, weón. qué importante eso que dijiste, que en el fondo, oye, está bien, no tenéis tus dos piernas, pero podías hacer un montón de cosas. Y pasa que en el fondo uno, a mí me pasa, por ejemplo, que puedo hacer cosas que hacía y por la comodidad le pido ayuda a alguien y eso es súper importante, en el fondo mantener esas capacidades que están ahí y no dejarse estar por la comodidad, porque ahí uno va perdiendo la independencia. Tú, Adolfo, estuviste en la Teletón, ¿cierto? ¿Qué rol jugó la Teletón para ti? Mira, en ese instante, el año 2012, el año 2000 que diga, el año 2000 cuando la Teletón, en ese momento habían pocas Teletón, estaba colapsado de pacientes la Teletón, y siempre fui el fisiatra de la Teletón, la doctora Jenny Holgen, creo que se llamaba, y ella era la fisiatra, y ella era más o menos la que se comunicaba con los médicos del Hospital Calvo Maquena, y ellos tenían un contacto para poder hacer la rehabilitación. Yo la rehabilitación la hice en el Calvo Maquena, toda mi Ok. rehabilitación la hice ahí, con el doctor Barrolé y la kinesióloga Cecilia Palma. Ellos fueron los que encargados de hacer todo este proceso. Pero la Teletón siempre estuve yendo por el tema de la fisiatría, por el tema de la especialidad. Ahí nos iban dando los pasos a seguir y todo. Y la Teletón siempre estuvo ahí, apoyando. Gracias a Dios, el seguro escolar y todo ese tipo de cosas pudo cubrir las prótesis y las pudimos hacer de manera particular afuera, ya, pero siempre siguiendo los protocolos y los pasos de la Teletón. Lo que ellos nos decían lo íbamos avanzando. La rehabilitación no la hice ahí solamente porque estaba colapsada, pero siempre estuve hasta los 18, 19 años más o menos, estuve yendo ahí a controles que me decían lo que teníamos que hacer, lo que no teníamos que hacer, que eran los especialistas. Pero sí, la Teletón también te da un apoyo psicológico también gigantesco. Estuve con apoyo psicológico de ahí también. Y bueno, ver niños y ver personas que están en la misma situación tuya, o algunos un poquito más, o algunos un poquito menos, ahí te va abriendo la mente también, te vas dando cuenta que el mundo no es tan chico como tú lo pensabas y que las oportunidades están, y cuando ya veis una persona que está caminando o ves una persona en silla de ruedas y lo ves con sobre todo esa sonrisa en su cara, eso te da un ánimo, te da una esperanza tan gigantesca de seguir avanzando, de querer seguir haciendo las cosas. Y bueno, y todo lo que te decían ellos era seguir avanzando, aprovechemos las oportunidades, pero la decisión de todo esto la toma uno. Entonces, de muy pequeño me tocó enfrentar muchas, muchas cosas, muchas situaciones en la cual, teniendo 12 años de edad, te das cuenta que seis niños no sé, o seis una persona adulta, la rienda de tu vida las tomás tú y la última decisión la toma uno mismo. Y eso fue muy impactante y eso me lo enseñó la Teletón. La Teletón me enseñó a tomar la rienda de mi vida. Con las pocas sesiones que íbamos, eran tanta la enseñanza, y ahí también te das cuenta que la calidad a veces no es la cantidad, sino que la calidad va a ser dependiendo y salir de la zona de confort. Yo creo que lo más importante es atreverse y a cualquier edad. Hoy día tengo 35 años de edad y cuando me siento que estoy muy en mi zona de confort, yo mismo me cambio de mi zona y, y de ahí aprendiendo que la oportunidad, después de perder mis piernas, créeme que valoro todo. Si una persona hoy día viene y me reta, también lo valoro. Si alguien viene y me felicita, también lo valoro. Y si tengo una conversación o hay una discusión, hoy día me caí, cualquier tipo de cosa, cualquier situación que me suceda, la valoro. Después de
hay un compañero de los que falleció. Esa noche yo tuve 3 noches con él, nos quedamos, nos alojaron allá, la misma familia, y los quedamos juntos. Y las noches despertaba llorando y no sabíamos por qué despertaba llorando, y ni él sabía por qué despertaba llorando. Una de las niñas también que falleció era una de mis mejores amigas. En el campo éramos vecinos, porque ella tenía una familiar al lado, y en el colegio estábamos en el mismo curso, y participábamos en muchas actividades juntos, y no, fue durísimo. Entonces, cuando uno está a punto de perder la vida o pudo superar algo así, después valora todo. Y eso yo creo que es lo más lindo, valoráis cada instante, cada minuto. Y hay veces que yo me pregunto, digo, ¿por qué las personas son tan egoístas o por qué las personas no, no aprenden y no ven las cosas negativas como algo positivo? Si las cosas negativas, uno con las cosas negativas tiene mucho que aprender. Todas las personas quieren que les vaya bien a la primera, a la segunda y todo el rato de manera positiva. Está bien, pero uno el aprendizaje lo lleva en estos momentos durísimos. Y es donde uno tiene que aprender. Cuando te toca pasarla mal, y digo, acá no la estoy pasando mal, estoy aprendiendo algo nuevo, que es distinto, porque el pasarlo mal es porque no tenemos conocimiento o no sabemos de algún tema. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, hiciste la rehabilitación, ya te recuperaste, pero todavía no habías como vuelto al deporte. ¿Cómo partiste con el deporte después de este accidente y cómo encontraste el ciclismo? Mira, el deporte después de empezar a caminar, empiezan a llover las oportunidades. En el momento y ahí me di cuenta que todo lo que conversamos en algún momento con los médicos, con todas las personas especialistas que estaban al lado, incluso con mis amigos, con la familia, la persona que es buena, que siempre lo he escuchado, y desde mis padres y mi mamá, el que hace las cosas bien siempre va a tener oportunidades. El que trabaja duro siempre va a tener oportunidades. Y en el momento que se dieron cuenta que estábamos caminando y ya habíamos avanzado muchísimo en un proceso, me llega la oportunidad de empezar a hacer deporte, de empezar a hacer terapia con integración deportiva. Tratamos de jugar básquetbol, que era lo que me gustaba, lo que me apasionaba, y no lo pude volver a hacer. Me dieron la oportunidad de poder interactuar, de poder hacerlo en silla de ruedas, poder practicarlo. Y nunca tomé esa opción tampoco. No la quise tomar porque la persona que nos fue a ver a nosotros hacía una vida totalmente normal, jugaba tenis con sus piernas, con sus prótesis, y hacía muchas cosas de forma independiente, solamente le costaba un poquito más. Desde el momento de levantarse hasta el momento de acostarse, siempre va a ser, tu proceso del día es mucho más lento. Y eso me lo metí bien en la cabeza y lo llevé a la práctica, y de ese momento me tratan de jugar básquetbol, no lo puedo hacer, traté de jugar voleibol tampoco, traté de jugar handball, traté de hacer ping pong, traté de hacer tenis, traté de hacer fútbol. Y de cada uno de esos deportes que trataba de hacerlo, nunca los pude hacer bien porque tenía muy poca práctica con mis prótesis. Yo creo que actué de una manera muy ansiosa, igual era pequeño, pero me ponía triste un poco. Y el compromiso ahora me acuerdo, el compromiso que hice cuando era chico, tenía 12 años de edad, después de ya no querer ver más a mis papás tristes, y yo decidí tomar la rienda de mi vida, decidí de aquí para adelante, voy a hacer la terapia, le voy a poner fuerte, le voy a poner duro, le voy a dar. Hice un compromiso conmigo mismo que nunca más me permití estar triste todo el día. Porque habían días, cuando te digo, habían días que cuando estaba ahí en el hospital y lo pasaba mal, estaba triste todo el día. Triste, que tú sentías esa tristeza, que tú sentías esa amargura, y es como que te apagáis. Es como que de repente hasta tu misma piel te acusa que estás triste, de repente la recuperación de los puntos, porque en ese momento con tanta operación te ponen puntos, tú ahí mismo te das cuenta que si estás triste, todo funciona mal, los puntos se demoran más, el proceso es más largo, los dolores son más largos, y después cuando andáis con una mentalidad positiva y te estáis alimentando bien y andáis con fuerza, energía y con ganas, chuta, los puntos en vez de sacármelo en 7 días me lo estaban sacando en los 4 días. Entonces los procesos, ahí te das cuenta que los procesos funcionan mucho y se pueden apresurar mucho más de manera mental. Y ese instante, cuando ya me empiezan a dar todo este tipo de oportunidades, no las puedo hacer. Y la kinesióloga con el médico me dicen, oye Adolfito, ¿qué pasa si nos subimos a la bicicleta estática? Me subo de muy pocas ganas a la bicicleta estática, pero empiezo a poquito a pedalear, a pedalear, a pedalear.
Y en poco tiempo, en pocos meses, me di cuenta que habían días que amanecía un poco deprimido, porque amanecer deprimido, amanecer con pocas ganas, eso es normal. Hasta el día de hoy lo sentimos. Claro. ¿Right? Y en esos días que amanecía un poquito deprimido, un poquito desganado, la doctora, los doctores de repente me miraban y me decían, vamos a hacer terapia. Y yo decía, vamos. Me subían arriba de la bicicleta y empezaba a pedalear, a pedalear, a pedalear, a pedalear. Me preocupaba que el pie no se me saliera del pedal, de repente se me salía, tenía que volver a empezar y todo. Y de repente empiezo a darme cuenta que la bicicleta me cambiaba de humor, me activaba el chip, me cambiaba, me subía un poquito bajoneado, me subía a la bicicleta y cambiaba. Y en poco tiempo me di cuenta que ya no quería ir al psicólogo ni al psiquiatra, sino que le empecé a pedir, mamá, papá, ¿sabes qué? Quiero subirme a la bicicleta en vez de ir a conversar tanto rato con la psicóloga, con el psicólogo, que me hablan lo mismo. De repente les discutí a mis papás, a los médicos también, doctor, ¿sabe qué? No quiero ir al psicólogo, quiero ir a andar en bicicleta. Me gusta ir al psicólogo cuando estoy triste, pero me di cuenta que en vez de conversar me subo a la bicicleta y pedaleo y se me pasa. Fue harto tiempo que se dieran cuenta ellos que tomaban esa decisión. Creo que fueron 6 o 7 meses después que yo les comentaba casi toda la semana, casi todos los meses les decía lo mismo. Y ahí me di cuenta que la bicicleta mía era un pilar fundamental para mí. Luego los médicos hablan con mis papás, yo creo que le dijeron cómprale una bicicleta y me compraron una bicicleta. ¿Cómo parte? Porque es distinto hacerlo estáticamente a hacerlo puta, en movimiento. Sí, no, fue totalmente distinto. Primero, antes de comprarme la bicicleta, mi prima tenía una bicicleta que en esos momentos las bicicletas de mujer eran con el fierro hacia abajo. No sé, Sí. hasta el día de hoy yo creo que todos lo acordamos. Entonces, en esa bicicleta me pusieron rueditas a los lados, el asiento bien abajo, y de a poquito me enseñaron a andar. Bueno, siempre supe andar en bicicleta, siempre me destaqué igual un poquito por el deporte, entonces empezamos a practicar de a poquito, a poquito, a poquito, hasta que pude dominar la bicicleta, me demoré un tiempo, mi papá me enseñaron a equilibrarme, y el hecho también de que mi mamá me enseñara a andar en bicicleta con mi papá y los vecinos que estaban al frente, que para mí fueron muy fundamental porque siempre me apoyaron y me llevaron a su casa, me tuvieron gran parte y me enseñaron mucho este proceso que fue el tío Jorge con la tía Gigi, que van a ver este video después. Ellos me ayudaron tanto en este proceso también que para mí estaba aprendiendo y para ellos era una entretención porque imagínate, me estaban ayudando, que llegó un momento que cuando ya me puedo soltar solo, la alegría que me transmitían ellos y esa sonrisa, weón, para mí significaba mucho, que de ahí la bicicleta, dije yo, la bicicleta es un pilar fundamental de mi vida, no la suelto nunca más, y de ese momento empecé a andar en bicicleta, me regalan una para la Navidad, y desde ahí no me he bajado más hasta el día de hoy. Hoy en día eres el único paraciclista del mundo que no tiene o tiene sus dos piernas amputadas. Has participado en varias ediciones del Valparaíso Sierra Abajo, entre varias cosas, y yo creo que lo más importante es que has representado a Chile corriendo en bicicleta. Cuéntanos un poquito de estos logros, cuáles son los logros y qué significa el poder haber representado a Chile para ti, porque a los 12 años jamás te imaginaste No, que hubiese estado acá. no, nunca, nunca, mira. Yo creo que voy a hacer un pequeño break ahí, Nano, que me hiciste una pregunta súper súper linda. Mira, para poder, después que me regalan una bicicleta, comienzo a juntarme con mi amigo del campo y que nos juntamos siempre. Y ellos hacían descenso. Y empecé a acompañar a mi amigo, que eran Jonathan Félix, Ricardo, que hasta el día de hoy con él somos amigos desde los 3 años, 4 años. El Familia ya. Luciano también, entonces son amigos de toda la vida. El Nene, el Pali, weón, que fue un núcleo super power. Y de ese momento empecé a acompañarlo a ir al cerro, pero solamente yo sabía pedalear, nada más que pedalear. Se ponía un poquito de inclinación, se me salía el pie del pedal y tenía que empezar de cero. Y acompañé a estos amigos del cerro durante mucho tiempo, y ellos me empezaron a subir el cerro, me subían en su espalda, me empezaron a ayudar me enseñaron a bajar el cerro. Luego me llevaron a una pista donde ellos tenían lleno de salto. Un señor les prestó un potrero para poder hacer salto.
Y bueno, los chicos ahí con la pala, siempre apoyando, en todo sentido, construían sus propios saltos, construían las pistas en el cerro, entonces también siempre eran siempre power los chiquillos. Y yo los veía y también a veces trataba de ayudarlos, pero mis condiciones a veces eran un poquito más limitadas que las de ellos. Entonces yo no podía seguir haciendo lo mismo que hacían ellos. Incluso siempre fui el más malo del grupo. De repente se juntaban de distintas localidades, como mis amigos ellos hacían pista y tenían todo bonito y tenían todo ya llegar y subirse, andar en bicicleta y pasarlo bien. Que al final eran como 5 personas las que construían todo esto, pero de repente se juntaban 20, 30 personas. Y habían días que yo no quería ir cuando hacían pichanga, güey. No quería ir porque era el más malo del grupo y a nadie le gusta ser el más malo del grupo. Como que uno se siente poca cosa, su autoestima te baja. Y bueno, y estos monedas iban a mi casa, mi amigo, me despertaban, se metían a mi pieza, me obligaban a levantarme, pero literalmente me obligaban a levantarme y me pescaban y me llevaban y mi mamá me daba permiso y les daba permiso para que entraran a mi casa. Y la cosa es que yo nunca pensé que iba a ser un ciclista profesional, nunca pensé que iba a poder lograr saltar lo que ellos saltaban, porque imagínate, mi amigo tenían saltos de 1 metro, 1 metro y medio, que eran grandes saltos, en ese instante éramos todos chicos, y volaban, agarraban gran velocidad, volaban, y yo en mi cabeza también quería aprender a saltar, y solamente se lo comentaba a ellos, que eran mis amigos. Y ahí un día viene el Félix, me dice, oye, Parafa, bueno, porque me dicen Parafina, desde muy chico me decían Parafina, viene y me dice, oye, Parafa, quería aprender a saltar, y yo le dije, bueno, no soy capaz. Y siempre, el Félix siempre fue un poquito más loco que su hermano y que todos los demás. Y entonces este man me empezó a hacer un saltito chiquitito y me empezaba a ayudar a tirarme, me enseñaban a pautear el vuelo, oye, aquí, afírmate acá, mejoremos esto. Y ellos siempre me fueron perfeccionando de afuera, me decían, hace esto, otro, de repente me caía. Ellos se preocupaban que tuviera el casco, como no tenía rodillera, ellos me pasaban su rodillera. Y me empezaron de a poco a enseñar, enseñar, enseñar. Y de repente ya me estoy dando cuenta que habían pasado más de 4 años y, y estos grandes amigos me enseñaron, me crearon una profesión, me enseñaron un oficio, me potenciaron mi autoestima, me subieron mi autoestima, me enseñaron a trabajar en equipo, me enseñaron a que si te caíste tenés que parar, me enseñaron que si te caíste tenés que reír aunque quedís pelado, el deporte extremo que ellos me enseñaron. Hoy en día yo valoro y a todas las personas cuando me dicen algo, una de las cosas que le digo, cuando uno aprende a hacer deporte extremo, aprende a abrazar el miedo y a ir con el miedo de aquí para adelante y vamos avanzando y vamos disfrutando. Porque los deportes extremos te enseñan mucho, siempre cuando hay de una persona acompañado del lado, ¿en qué sentido? En el lado emocional, porque de repente cuando nos guiamos mucho por el deporte extremo y por la adrenalina, de repente tomamos malos caminos y podemos fallar muy fácil. Poner en riesgo, claro. El riesgo. Pero gracias al deporte extremo yo creo que me enseñó a enfrentar todo este tipo de miedo. Hoy día yo creo que no tengo ningún miedo más grande que cuando te tiráis los saltos gigantes, cuando vais por primera vez a tirarte un salto gigante o vais a probar una pista donde sabéis que el riesgo es grande. La vida nunca te pone pruebas tan difíciles como esa, ¿va? Y eso lo puede llevar a la realidad y créeme que eso me ha servido bastante. Y de ahí comienza ya el siguiente paso para poder enfrentarme al descenso, para poder decir, aquí vengo y quiero que empezar a competir, quiero empezar a practicar. Pero todo ese trabajo previo me lo hicieron mis amigos, me lo hicieron mis amigos y sin querer queriendo y sin saber que me iba a transformar en un ciclista. O sea, al final, el sueño que hoy día, uno de los sueños más lindos que he tenido, en ningún momento lo imaginé, en ningún momento lo soñé, en ningún momento lo planteé y tampoco era por el camino que quería seguir. No, pero bueno, qué bonito lo que decís, digamos, por tu amigo. En la historia en general, la mía también, mi amigo y mi familia fueron pilares fundamentales para poder rehabilitarse y no solamente rehabilitarse, reinsertarse, digamos, en el carrete, en el deporte, en lo que es la vida en general. Así que, nada, yo concuerdo contigo, yo también tengo grandes amigos, así que vivan los amigos, No, siempre. siempre, siempre. Cuéntanos un poco de, como te decía, primer o único paraciclista sin sus dos piernas del mundo, has participado en diversas competencias. Cuéntanos un poquito
¿cuáles han sido las más importantes y qué también significa para ti representar a Chile? Mira, la carrera más importante fue en Melipilla. Para mí una de las carreras más importantes fue en Melipilla. Una carrera que hicieron los melipillanos, que la organizó el Jorge Monzón. Es una carrera que siempre me acuerdo y una carrera que me abrió las puertas de un antes y de un después. Melipilla tenía una tarima gigante en aquellos tiempos. Era la tarima más grande que estaba acá en Chile, que aproximadamente tenía como 6 metros de largo, de alto. Y bueno, yo corría, esa era mi primera carrera, corría en novicio, y justo vamos con un amigo pedaleando, y justo nos paramos arriba de la tarima, y viene mi amigo viene y me dice, oye, bueno, esta tarima está gigante, y viene y me dijo, se los tiran los puros elite, los puros pro, y nosotros veíamos en ese momento, estaba Sebastián Vázquez, Felipe Vázquez, Leiva, el Coto Jung, que estaban todas las estrellas, que uno ya los admiraba porque siempre eran buenos, eran los que seleccionaban nacionales, y de repente los vemos que volaron, y algunos caían mal, otros bien, y eran muy poquitos de los que se tiraban esta tarima. Y yo lo quedo mirando a mi amigo, y está Vitz, que es un camarógrafo que toda la vida ha estado en el mundo del ciclismo, y yo lo quedo mirando a mi amigo y le digo, oye, bueno, le digo yo, te juegas cachipún, el que pierde se lo tira primero. Y me dijo, estáis loco, esta cuestión ni cagando la tiramos, bueno, si nunca hemos saltado tan grande. Le dije, pero tiremos las cachipún. Y lo tiramos cachipún y viene y me dice, no, 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 no. Y yo le digo, si yo voy, tú le das y le doy la mano y me dice, ya, démosle. Bueno, agarro vuelo, me tiro la primera vez, boom, bien. Y sabéis que desbloqueé un salto bueno, el salto más grande que me había tirado en esos momentos, anterior a ese, era 1,5 metros. Mm. 6 veces más o 5 veces más. Bueno, pero era una weá gigante. Entonces, puta, me la tiro, después me la tiro 3 veces y después cuando vengo en carrera, que fue el primer error ahí que cometí ya, que anduve tantas veces practicando que cuando me tiro en carrera ya iba cansado. Entonces me tiro en carrera y no salgo bien de la tarima, me pesca con un poco el viento. Chueco. Tenía una bicicleta que no tenía suspensiones con control de rebote, era puro resorte nomás. Entonces reboté, me caí, se me salieron las piernas, se me salieron las prótesis, se me salió el casco, los lentes. En esos momentos usaba botella, se me salieron los lentes y todo. Pero no me pasó nada. Me subí a la bicicleta, volví, llegué abajo, todo. Y ahí conozco a los hermanos Vázquez en persona. Y ahí Sebastián Vázquez se me acerca y me da una oportunidad tan gigante que paso de hacer deporte con los amigos del barrio, con los amigos del campo. Puta, paso al equipo más grande en esos momentos, que es Cannondale Intercycles, que me invitan, me hacen la invitación, y de ahí ya se me abrió la puerta de una manera gigantesca. No, ahí se me abrió la puerta a nivel internacional, es un gran equipo. También en algún momento se me fueron los humos a la cabeza, pero gracias a estos amigos nuevamente me los bajaron. Eh, fue ¿Cómo algo es? maravilloso, fue Te algo invitaron, maravilloso. te invitaron al equipo, pero me imagino que el entrenamiento también fue más duro. ¿Cuánto entrenaba ahí en esa época? Mira, yo creo que hoy día entrenamos más, hoy día el alto rendimiento entrenamos mucho más, pero yo en esos momentos andaba todos los días en bicicleta, los únicos días que parábamos eran los días con lluvia, los demás días siempre andamos mucho en bicicleta, saltábamos. Preparación física en esos momentos no había tanto como lo hay hoy en día, pero siempre estaba arriba de la bicicleta, siempre estaba en los cerros, siempre estaba en competencia. Y bueno, el 2006 fue mi primer Valparaíso Cerro Bajo cuando me llaman y me dan la invitación de que voy a correr Valparaíso Cerro Bajo por primera vez. No, para mí eso fue una de las carreras más rudas que he corrido en mi vida hasta el día de hoy, una de las carreras más hermosas. Ahí yo creo que en un día adrenalínicamente que hay con un cansancio y una satisfacción tan gigante. Es que el Y apoyo de bueno, la gente debe ser muy bonito. sí, el apoyo de la gente, el grito de la gente, todo ahí emocionante, la pista. Yo creo que son muchas cosas que se juntan y desde ese momento que ya Valparaíso Cerro Bajo me empezó a abrir las puertas para correr los descensos urbanos de Brasil. De ahí empiezo ya a tomar rumbo para afuera, me llegan invitación también para poder radicarme en Estados Unidos por alguna marca. Y siempre he querido estar acá en Chile, nunca me he arrepentido de ninguna oportunidad de las cuales no he tomado, porque también siempre desde muy pequeño me enseñaron si una oportunidad la vas a tomar,
aprovéchala, pero si la vas a tomar a media solamente por el capricho de recibir la oportunidad, no la tomes. Y bueno, siempre he pensado de esa misma manera, me enseñaron, a los 12 años me enseñaron tantas cosas que hoy día, para mí, personalmente, la vida es fácil. Yo encuentro que la vida es fácil. Hay cosas que son más complicadas que otras cosas, pero es porque no tenemos conocimiento, porque no tenemos práctica. Pero para mí hoy día, desde el momento que tú valoras desde lo más mínimo, hoy día tú te puedes mantener bien teniendo lo mínimo de recursos, pero siempre haciendo las cosas bien. Hoy día para mí eso significa mucho, que la vida, yo la encuentro hoy día la vida que es fácil porque nos tocó vivir tantas cosas duras que hoy día que te toque vivir algo muy similar o parecido ya estás preparado. Hoy día ya la mente está más fuerte, puedes controlar las emociones y eso no tiene precio, eso no tiene valor y eso es una de las cosas más lindas que he aprendido al aprovechar todas estas oportunidades, lo que me ha enseñado el competir internacionalmente. En muchas oportunidades me tocó viajar solo a otros países con mi maleta, con mi bicicleta, con una mochila y sin conocer a nadie. Yo creo que esas lindas experiencias también son maravillosas. ¿No? De acuerdo. O sea, la bicicleta, en el fondo, bueno, es tu vida, pero no solamente estás con la bicicleta, sino que también estás haciendo charlas motivacionales o charlas, digamos, a distintas personas por todo Chile. ¿Cómo parte esto de la charla? Y cuéntanos también cuál es el mensaje más profundo que tienen en esa charla. Mira, yo creo que las charlas parten también por estos mismos amigos que me dieron, me han metido, me han ayudado en todo sentido. Sebastián Vázquez, un día llego de Canadá y viene Sebastián Vázquez y me dice, oye, Iván, me dice, saliste en tal revista, saliste en tal edición y te nombran. En Canadá me hicieron un reconocimiento por ser el único ciclista en el mundo que practica descenso a un nivel profesional y hasta el día de hoy soy el único que lo hace en pistas de las categorías elite, en las pistas de copas del mundo, ese tipo de cosas. Y bueno, en una primera instancia tampoco no me querían dejar correr en Canadá porque era la única persona, nunca más habían tenido experiencia. Entonces, pues ahí el currículum Era la única persona sin sus dos piernas en correr en Canadá. en Canadá, en pistas ya que eran de copas del mundo y en saltos que eran muy gigantes. Entonces ellos como que me decían, no sabemos si te puedes caer, te puede suceder algo. Ellos lo hacían también por cubrirme, para que no me pasara nada. Pero después cuando empiezo a mostrarle que corrí Valparaíso Cerro Abajo, que corrí descenso urbano, les muestro las tarimas de Melipilla, chuta, ahí la impresión que se llegaron ellos fue gigantesca y desde ese momento me invitaron durante 8 años a participar a correr. Durante 8 años me iba por un mes a competir y a entrenar a Canadá. Y bueno, y ahí Sebastián Vázquez me dice, mira, estáis haciendo esto, en estos momentos soy el único en el mundo, hoy día hay muchas personas que necesitan un apoyo psicológico, un apoyo moral o una experiencia de manera real, porque hoy día la mayoría de nosotros no valoramos mucho a las personas que tenemos que han cumplido metas porque las tenemos muy cerca. Entonces, las experiencias reales. Y de ahí nace me dijo, dedícate a dar charlas motivacionales, dedícate a hacer esto, anda a universidades, anda a colegios, también anda a motivar a niños que lo están pasando mal en el hospital. Y fue un sinfín de cosas. Y desde ese momento empecé a buscar una persona para que me ayudara a montar todo lo que en algún momento Sebastián me dijo. Y encontré a Julio Cebeo, y de ahí montamos Decidido. Decidido hoy día lleva 10 años trabajando en la industria. Y bueno, cuando ya te das cuenta, tú mismo te das cuenta que el mundo de cuando uno se puede rehabilitar y puede sacar un máximo potencial, yo creo que cada uno va encontrando su receta. Y al final, si nos damos cuenta, al final y al cabo la receta es la misma, que es de distinta, la cocinamos de distinta manera, pero la receta es la misma. Y esas son las cosas que hoy día traspasamos nosotros, que uno nunca puede perder las ganas, ni tampoco la imaginación o la esperanza. Yo creo que eso es lo más lindo, mostrar que la esperanza es lo último que se tiene que perder y que la vida, mientras nosotros estemos con vida, de aquí para adelante podemos partir de cero, podemos proyectarnos nuevamente y empezar un nuevo camino. Y lo más importante de todo esto es ser decidido, tomar la rienda de su vida y seguir avanzando. Yo creo que cuando uno transmite eso, lo muestra y aparte tiene resultado y te decís, bueno, lo pude lograr, para mí todas las personas somos iguales, todos somos iguales, todos tenemos la capacidad de pensar,
de analizar y tomar las decisiones. Ya unos que soportan un poquito más, otros que soportan un poquito menos, todos tenemos cualidades distintas, pero todos tenemos la capacidad de poder hacerlo. Y eso es lo que hoy día mostramos en las charlas a los niños chicos, les mostramos que independiente de dónde vengamos, siempre vamos a poder tratar de cumplir los sueños. También, también aportar en lo que es el ejercicio, la buena Claro, por supuesto. alimentación, que son cosas fundamentales. Y la persona que hoy día tiene éxito y sabe que el éxito va de la mano del ejercicio y la buena alimentación, que son pilares fundamentales, de aquí para adelante esos poco autoconocimiento que uno va adquiriendo te van enseñando y te van forjando y te van siendo una persona más integral y una persona más power. Y Yo, eso es lo que transmitimos hoy día en las charlas. yo vi ahí, Adolfo, algo que me encontré muy power. Una vez estaba ahí haciendo una charla, creo que en un colegio, y un niño te dice, oye, quiero hablar contigo, y ese niño se iba a suicidar. Eh, ¿cómo fue eso, weón? O sea, yo me imagino en ese momento lo, lo, lo orgulloso que en el fondo tenéis que estar, en el fondo estáis salvando vidas, weón, literalmente. Mira, ¿Cómo fue eso? yo creo que una de las cosas más impactantes que me ha tocado vivir en las charlas ha sido esa. Ya estamos en un colegio y terminamos la charla, termina todo y un niño se acerca y me abraza así, despidiéndose de todo y me dice, ¿puedo conversar después contigo? Y fue un abrazo también que tú, ¿cachai? Que algo le pasaba a ese niño. Sí, y yo le dije, sí, podemos conversar, habla con la profesora, que te dé permiso y yo te recibo encantado. Y cerramos en una sala, en una biblioteca, y de repente llega el niño, joven, me queda mirando, me da la mano y se acerca y me da un abrazo gigante y se pone a llorar, se pone a llorar y fue súper cuático. Y me dice, mira, yo hoy día vine a despedirme de mis compañeros, yo no sabía que iba a estar esta charla, no sabía nada de esta actividad, no sabía nada. Me vine a despedir de mis compañeros porque había tomado la decisión de suicidarme. Ya, bueno, se vino puro a despedir de sus compañeros y se topa con la sorpresa. Y ahí cuando me dice eso y me da otro abrazo, pero así tan power y que se pone a llorar, yo soy muy, pocas veces me quebro en ese sentido y me puse a llorar también, me puse a llorar ahí en ese momento y puta, y, bueno, fue algo para mí maravilloso y que una sola persona pueda alcanzar una sonrisa, pueda cambiar esa cara larga por algo que se puede transformar en algo positivo, para mí ya esa persona, para mí vale mucho lo que estamos haciendo y eso no tiene precio, son cosas que, imagínate a mí una conversa de tan solo 15 minutos en el hospital, 10, 15 minutos nomás que eso, me cambió la vida, me cambió la vida, me enseñó a tomar las vidas. Y yo creo que tú, yo y todas las personas que tenemos grandes historias y que tenemos la capacidad de poder transmitir cosas que en algún momento nos afectaron, puta, yo creo que eso puede cambiar no tan solo una vida, cambia una familia, la perspectiva de un hogar, eh, puede darle armonía, puede llegar a darte una felicidad, es como la Teletón, una persona que se rehabilita, no tan solo se rehabilita la persona, sino que se rehabilita también la familia. Imagínate, una familia es como tener una casa, yo digo, cuando uno está en depresión es como tener una casa desordenada, una casa cochina, una casa que no tenga nada, que nada esté funcionando, pero cuando ya uno empieza a aprovechar la oportunidad y empieza a mirar con puntos de vista distintos o con un enfoque distinto, todo es mucho más armonioso y todo cambia. Y eso, y eso es lo maravilloso, weón. Sin duda, y uno de repente cuando parte con estas charlas, y a mí por lo menos me pasó, es como, oye, ¿quién soy yo para dar el testimonio? Pero claro, después está el ejemplo tuyo, que yo lo encontré muy potente, así que hay que seguir haciendo charlas. Em, Sí. hay que seguir haciendo charlas. Estamos terminando ya, Adolfo, te quería preguntar las últimas dos preguntas. Primero, em, des- hay decirte que hay millones de personas en el mundo con discapacidad o con distintos problemas que se les han cerrado caminos, pero quizás también se le han abierto otros y no se han dado cuenta. ¿Qué le dirías a esas personas? No, mira, yo creo que los caminos nunca se cierran, los caminos siempre se van a abrir, pero depende mucho de la mentalidad de nosotros. Lo único que los invito, yo creo que tú también
la invitación es la misma. Tomemos la rienda de nuestras vidas y empecemos a trabajar aunque partamos de cero. Si nos damos cuenta que para atrás nos hemos sentido muy culpables por ciertas cosas, demos vuelta, tengamos la capacidad de dar vuelta a la página, tomemos la rienda de nuestras vidas y empecemos de cero. Nunca es tarde para empezar. Y lo podemos hacer. Tú lo, tú lo has demostrado, yo lo he demostrado, otras personas lo hemos demostrado, que cuando somos decididos y cuando tomamos la rienda de nuestra vida podemos lograr grandes cosas. Imagínate, yo terminé siendo deportista en un deporte que nunca me imaginé. Mi pasión terminó siendo algo que nunca soñé. Entonces, uno a veces está pensando cosas, tiene sueños, pero no te das cuenta que tus sueños y tus cosas y tus habilidades y todas tus cosas están en otro lugar. Entonces, cada vez que nos toque vivir alguna experiencia, alguna situación, vivámosla, disfrutémosla, independiente que no nos guste, porque ese disfrute y esa pasión que tú le puedes poner te va a enseñar algo que en algún momento nunca lo conociste, o te puede dar a conocer que tu camino no está por donde tú soñabas, tu camino está por otro lado, y eso es súper importante. Darse la oportunidad de vivir experiencia, darse la oportunidad de tener otro tipo de conversaciones y darse la oportunidad también de escuchar personas que tuvieron un antes y un después, pero hubo un proceso. Porque hoy día yo creo que somos muchas las personas que podemos dar charlas, conferencias y todo este tipo de cosas, pero también hay personas que si no se sienten seguros o no tienen proyecciones o no han completado algún objetivo, vámonos paso a paso, en ningún momento tenemos que adelantarnos. Por eso es súper importante que cuando uno dice algo, y lo dice con autoridad, pero la autoridad tiene que ser una historia verídica que uno pueda mostrar un resultado. Con Porque hoy en respaldo. día, porque hoy en día hay muchas cosas que a mí no me gustan, por ejemplo, algunos motivacionales, algunas personas que te dicen positivos tóxicos, a veces se basan mucho en historia, pero no en cosas que son reales, que en algún momento tuvieron un proceso. Yo creo que cuando uno tiene una historia y tiene un proceso y aparte tiene el resultado, yo creo que esta cosa se puede transmitir de una mejor manera, así como lo estás haciendo tú y como lo están haciendo muchas personas. Pero para eso tenemos que haber pasado ese proceso, tenemos que haber superado ese proceso y de aquí para adelante, cuando tú te das cuenta, cuando vamos haciendo las cosas bien, las puertas en ningún momento se cierran, se abren y las puertas están abiertas, el camino es ancho y no hay nadie. En la vida, cuando uno va disfrutando lo que hace, uno no tiene competencia, ya sea en la parte deportiva, ya sea en la parte empresarial o en la parte de vivencia. ¿Por qué? Porque uno siempre va mejorando. Y cuando vais mejorando, vais aprendiendo muchas más cosas y eso te hace sentirte más integral, te hace ser una persona con tu autoestima alto, tu ego empezáis a controlarlo y al final todo lo que hacís lo hacís por pasión y no lo hago así por egocentrismo y no lo hacís por capricho. Y cuando uno es capaz de separar todas esas aristas es porque vamos haciendo las cosas bien y eso te va mostrando muchos más resultados, te va trayendo muchas más pruebas. Inconscientemente te vas a dar cuenta, la gran mayoría, hasta de los mismos amigos, te das cuenta que decir lo que yo soñaba era más pequeño de lo que hoy día estoy consiguiendo. Pero eso se da a través de lo que tú vas disfrutando los procesos. Así que seamos Totalmente. siempre decididos y nunca perdamos la esperanza de poder concretar algo o de poder seguir avanzando. Eso yo creo que es lo más lindo. De acuerdo, lindo, lindo mensaje. Y por último, te quería preguntar, ¿qué le dirías a tu yo del pasado cuando tuviste el accidente? No, lo único que le diría, gracias a mi yo del pasado, gracias, porque en ese momento no sé dónde saqué esa fuerza, esas garras, esa energía, pero le digo gracias, que gracias al yo del pasado, hoy día soy yo del presente y hoy día, imagínate, tengo 35 años, tengo una hija de 13 años, tengo mi polola, llevamos 7 años y bueno, mi familia maravillosa. Y disfrutar día a día y pensar en proyecciones a futuro y levantarse con ganas. Y no, estoy agradecido del yo del pasado, porque ese yo del pasado me enseñó mucho, me enseñó todo lo que hoy día soy. Y eso no cambiaría nada. Yo eso no cambiaría nada, sino que le pondría un poquito más de cosas entre medio, pero no, bien, contento de todo lo que ha sucedido. Qué bien, puta. Oye, Adolfo, gracias por la entrevista, estuvo muy buena. Y nada, agradecerte por tu tiempo. No, gracias a ti, Nano, y
Y ahí en algún momento cuando podamos hablar algunos temas puntuales de algunas cosas sería maravilloso, man. Sería maravilloso. Estoy muy contento de todo lo que tú estás haciendo, de todo lo que estamos haciendo y sigamos uniendo fuerza, que estas fuerzas son imparables y esto es maravilloso. Así que gracias, Nano. Podcast de Nano de María. Todos los primeros y 15 de cada mes estaremos conversando con personas que tuvieron un cambio radical en su vida, ya sea por un accidente, una enfermedad o la muerte de un ser querido, y aún así supieron reinventarse. Historias inspiradoras, siempre desde la mirada de lo positivo.